the International Association of Coaching. Home of the Coaching Masteries. Hola a todos y a todas nuevamente, otro día más, estamos aquí nuevamente en el capítulo IAS España, estamos esta vez con otro tema diferente y muy del día, muy que se está viviendo en cada lugar que vayamos de este planeta, que es la adolescencia y la familia y cómo el coaching puede aportar a esta sociedad de adolescentes y familia, ¿no? Y su entorno, ¿no? Y hoy tenemos con nosotros dos grandes especialistas en el tema, ¿no? Que son Jennifer Vázquez, que viene desde Panamá. ¿Qué tal, Jennifer? Hola, saludos a todos. Gracias, Francisco. Y Yulis, Carlos, hola. Jennifer es coach de adolescentes, especialista. Bueno, la podéis ver incluso en TED, que seguro que la ha visto ya por ahí, para que vean ustedes hasta qué nivel. Ella acompaña a adolescentes, familias, pues, con el coaching a llevarlas a ese crecimiento personal y avanzar en su vida. Por otro lado, también nos está acompañando desde Valencia, de España, Carlos Peinador, orientador juvenil. ¿Qué tal, Carlos? Hola a todos, gracias Francisco por la invitación. Muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros hablando de este tema. Y como otra semanita más, acompañándome también, mi compañera, se ha dicho, Julis Rondón. ¿Qué tal, Julis? Hola, encantadísima de abrir la casa de las maestrías a Jennifer y a Carlos, acá en España, decirles bienvenidos con un tema tan hermoso de aporte social como es el tema de los adolescentes, como es la confianza que tanto necesitamos cuando somos adolescentes y que tanto necesita la sociedad para crear adultos honorables, honrados, felices, conscientes, capaces, para reforzar ese potencial de ese adulto. Y ustedes dos hacen una labor social hermosísima con los adolescentes. Así que la Casa de las Maestrías les dice bienvenidos y honra y valora lo que hacen, y somos ventana para impulsar su contenido, para impulsar su mensaje, porque la sociedad y el mundo que nos espera lo necesita. Bienvenidos a los dos a la Casa de las Maestrías. Muchas gracias. Wow, menuda introducción, así es. Qué bonito. Bueno, y un poco para ir ya avanzando y entrando en este tema que nos ha traído hoy. No sé, como me gustaría empezar, por ejemplo, con Jennifer, y con la pregunta de qué te motivó, Jennifer, el dedicarte al coaching adolescente. Hola, saludos a todos y bueno, honrada de estar aquí y agradecida por esta invitación en este tema que a mí me apasiona realmente, me mueve por dentro todo. Y cuando me preguntan eso, que me lo han preguntado ¿sí? en las entrevistas, me mueve todo porque me remonta a algo que tú mencionaste hace poco, que es realmente el TED, que yo me enfoqué, ¿verdad? En el TED, que fue basado en mi adolescencia y cómo quedé en esto. ¿Qué me llevó a tratar adolescentes y especializarme en este tema? Pues mi propia adolescencia. El recordar las necesidades que yo tuve como adolescente y las necesidades que tenían aquella época, porque estoy hablando de 1995, los padres de los adolescentes, integrar eso a mi profesión como educadora, como docente, y recordar los problemas que han venido hilándose en esta etapa adolescente por los años, por todos los años que han concurrido, me llevó a apasionarme. Cuando yo me integré e integré el coaching a mi vida como parte de ella, como parte de mis venas, me di cuenta de lo fascinante que esta disciplina era para integrarlo a las familias. Empecé trabajando como abogada con familias y todavía me di cuenta más de lo necesario hasta que creé la marca llamada Dale Más a tu Vida, especialmente para adolescentes. Mi propia adolescencia, Francisco, las necesidades de los padres que vi, las necesidades de mis alumnos, el saber que esta etapa es una etapa que lleva tantos años, porque estamos hablando de una etapa que va desde los 13 aproximadamente hasta los 25, y que meterme de lleno
en esta etapa como profesional y de manera integral podría ayudar quizás a tener una sociedad mejor. Todo empezó desde mí y las necesidades de los padres y los adolescentes. Interesante, interesante. ¿Y en tu caso, Carlos? Pues yo creo que fue algo sobrevenido, fue algo inesperado y te aseguro que no buscado, pero de alguna forma yo creo que estaba hecho para esto, o mi destino era este, y por mucho que yo quisiera evitarlo o eludirlo, al final no lo he encontrado. Me explico. Yo iba por arquitecto y estudié, no llegué a estudiar arquitectura, pero bueno, era lo que me apasionaba y lo que me gustaba, ¿no? Y cuando tuve que elegir carrera, vi que algo tan técnico no encajaba tanto en mi forma de ver la vida, en mi forma de relacionarme. Pero me metí en publicidad y marketing, que al menos era mucho más social, mucho más de relaciones, mucho más de conectar, de entender las necesidades de los demás, porque al final el marketing depende de eso, de ver cuál es la necesidad del cliente y adaptarlo. Y estuve mucho tiempo dedicándome a ello. Y dedicándome a ello, algo había dentro de mí que me decía, esto se te queda corto, o sea, no va por aquí. Yo no era feliz donde trabajaba. Iba creciendo, iba progresando, iba siendo responsable de equipo, jefe de departamento, pero no era algo que realmente me moviera por dentro. Y me empecé a formar en el mundo del coaching, en un principio para el mundo ejecutivo. Pero también se me quedaba corto, porque yo cuando hacía a voluntariados, y hacía voluntariados habitualmente y lo sigo haciendo, eran voluntariados hacia el mundo de la adolescencia. Hay varias asociaciones a las que pertenecía y daba charlas en institutos o acompañaba a chavales, sin ser yo en aquel momento ningún orientador, pero sí que tenía formación en coaching, solo que tenía la sensibilidad adecuada, creo yo. Y entonces llegó un momento en que dije, si me estoy formando en esto, y yo cuando tengo que dedicarme a los demás me dedico en este mundo, a ver si va a ser esto realmente lo que me motiva, lo que me mueve, lo que me ilusiona. Y entonces, pues dediqué tiempo, alma, fuerza, esfuerzo para terminar de formarme. Claro, todo esto coincidió también con tener hijos. Y al tener hijos vi la falta, la carencia, la, la poca preparación que tenemos los padres para educar a hijos que sean personas adaptadas a la sociedad de una forma sana, ¿no? Y que sean independientes y autónomos. Y supone una serie de retos tremenda. Y ahí es donde complementé también la formación, no solamente en el mundo del coaching, sino también con disciplina positiva, como metodología de educación y otros másters. Y al final, pues ya me vi en esto, me vi con padres que me pedían ayuda, me vi con chavales con los que trabajaba y la bola se fue haciendo grande, afortunadamente, y yo cada vez más feliz, afortunadamente. Qué bien, qué bonito. La forma de meter inclusión en este mundo del coaching adolescente, ¿no? ¿No? Escuchándolos, que ambos son coaches, que ambos han querido desde el coaching pues aportar un poco a la sociedad. Y el coaching, la grandeza que nos regala es el poder de las conversaciones y cómo esa conversación transforma realidades y transforma seres humanos y al final la sociedad y ese núcleo que es la familia, ¿no? Entonces, Jennifer, ¿cómo desde tu experiencia como coach, cómo esas conversaciones valiosas, grandiosas, cómo aportan y cómo es el abordaje que hacen los padres para temas complejos, temas desafiantes con adolescentes y que estas conversaciones se ejecuten y tengan un resultado efectivo? Y igual después para Carlos la misma pregunta, ¿no? ¿Cuál es su experiencia y qué nos puedes regalar para lograr esa comunicación y esa comunicación asertiva y efectiva, padres, en ese marco de conversación que no es una conversación de coaching, pero es una conversación de poder y de valor con sus hijos? Cuéntanos, Jennifer. Sí, bueno, esta pregunta es como la gota que derrama la copa, porque esa es la base de todo, es boom. Es Es la como, fórmula de la Coca-Cola, ¿verdad? sí, esa es la fórmula, pero el punto es que no tenemos el secreto, no hay secreto en sí. Porque si hubiese secreto, sí o no, Carlos, ya hubiésemos escrito un libro, El secreto para ser padres, y bestseller, y nos volvemos millonarios. Pero no hay un secreto en sí, pero sí hay una fórmula que podemos aplicar y afortunadamente está realmente en lo que nos enseña el coaching. Porque lo más difícil para los padres cuando los hijos entran a la etapa adolescente
es poder entender que ya la escucha que tenemos que tener es diferente, porque es una escucha que tiene que aplicar no solo activar, pero agudamente esa escucha activa, la cual los padres muy poco tenemos porque venimos de esta crianza de control, ¿no? Cuando son niños, un poquito más del control, y creemos que hay que aplicar lo mismo cuando crece, y realmente el objetivo principal de la adolescencia es ser personas independientes y autónomas. Y para que una personita sea independiente y autónoma hay que dejarla ser y escucharla un poco más activamente. Y los padres no traemos incorporado ese chip al ser padres. O sea, nadie lo incorpora, tenemos que aprender. Entonces, la mayor dificultad radica en eso, en que no sabemos escuchar. Es más, no escuchamos. Solo oímos como un ruido y estamos atentos a contestar inmediatamente. Entonces, ¿qué mejor disciplina que el coaching con sus maestrías hermosas para enseñarnos a nosotros los padres, porque yo soy madre y me incluyo, a que tenemos que aprender a escuchar? Y no solo como padres de adolescentes, sino como seres humanos, porque eso nos sirve para todo y lo sabemos. Y en mi experiencia, que esa es como yo les dije, es la copa que derrama todo, es la gota que derrama todo en la copa. Lo primero que yo procuro que los padres comprendan en su clarificación dentro de las conversaciones es qué tipo de escucha están teniendo con sus hijos. Y todos, o sea, todos, porque en mis procesos todos se dan cuenta, o sea, no hay uno que no se haya dado cuenta de eso. Se dan cuenta que no escuchan. Simplemente están para proveer a los hijos de algo, para protegerlos de algo, para prevenirlos, pero no para dejar que ellos se equivoquen y que ellos tengan su propia opinión. Entonces los padres carecemos mucho de eso. Y en mi experiencia, en todos los procesos con familia, he visto eso y les he dicho desde un principio, si ustedes aprenden a ser escuchadores compulsivos activos de sus hijos, si es posible, utilicen la técnica necesaria. Inclusive les digo, muérdanse la lengua, la punta, para recordar, tengo que escuchar, más allá del ruido que hace un adolescente a veces diciéndote cosas como quiero hacerme un piercing, un tatuaje, cosas así que a los padres nos suena como algo. Entonces, tratar de comprender que están creciendo y necesitan ser un poco disruptivos y necesitamos aprender a escuchar para poder tener conversaciones, como dijo Julis, efectivas, pero también afectivas. Porque la conversación puede ser efectiva desde la autoridad. No lo haces porque te lo digo y punto, pero realmente no es afectiva porque no estamos validando lo que nos trae el adolescente. Entonces, si te resumo esta pregunta, tenemos que aprender, en mi experiencia, a escuchar a nuestros adolescentes desde la afectividad, sin juzgar lo que traen de una vez, porque ellos traen muchas cosas que para nosotros los adultos y los padres suena como un ruido que no es aceptable. Entonces, aprender a comprender que la etapa es otra. Todo lo que hiciste por tu niño está bien, pero ahora ellos están pasando por una etapa que necesitan independizarse de nosotros y para eso van a ser diferentes a nosotros. Y eso es sumamente sano. Para no extenderme, porque yo me voy por las ramas y por las olas. La escucha activa, mi Julis. Secreto y conocido y públicamente conocido como la escucha activa. Gracias, Jennifer. Y Carlos, cuéntanos qué herramienta, cómo podemos hacer esas conversaciones desafiantes con nuestros adolescentes. ¿Qué recursos? Sí, al final estoy muy de acuerdo con lo que ha planteado Jennifer. Yo creo que la fórmula es conocida, la fórmula existe, la fórmula se transmite, lo que pasa es que no todo el mundo es capaz de ponerla en práctica. Al final es escucha para entender. Es un poco el resumen que yo planteo a los padres siempre. Tú intenta escuchar para entender, no para contestar. Y las preguntas que hagas sean preguntas para entender realmente los motivos, los para qué. No, ya no vayamos al por qué, sabemos esa diferencia del por qué y el para qué, sino vete el para qué, qué busca. Y un padre que es capaz, un padre o una madre que es capaz de entender los para qué, los motivos de su hijo, se va a sorprender mucho menos de las propuestas que haga el hijo, se va a sentir mucho más orgulloso de su hijo muchas veces y va a permitir que su hijo piense, medite, reflexione, crezca y la conexión en la familia va a ser superior. Y los padres no estamos preparados, lo que comentaba Jennifer, no estamos preparados para reflexionar y en lugar de preguntar un para qué, preguntamos un por qué, un cómo se te ocurre, pero yo te he enseñado eso y entonces es donde estamos rompiendo todo tipo de relación y donde estamos impidiendo que la persona avance, crezca, desarrolle
cometa sus errores. Entonces, al final, yo también hago el símil siempre de, bueno, nuestros hijos son una planta que tenemos que ayudar a crecer, y esa planta será diferente a nosotros, seguro. Y yo soy un roble y espero que mi hijo crezca robusto y con un tronco bien voluminoso y alto, que igual es un rosal y de repente da flores, y yo le frustro porque le digo que no crece lo suficiente. Si no le pregunto, si no le conozco, pero preguntar desde la curiosidad sincera, le voy a hundir. Le voy a hundir en lugar de ayudarle a crecer, sabiendo que él será como sea y será diferente a mí, seguro. Vaya, escuchándolo a los dos desde la escucha, que habéis hecho mucho el para qué también. Y dijiste antes una cosita de Jennifer que vienen con ese ruido, ¿no? Mm. Se me ocurre el tema de las emociones. ¿Cómo pueden cómo pueden los padres validar las emociones de sus hijos sin que necesariamente estén de acuerdo con sus comportamientos? Porque vendrán a lo mejor haciendo algo, hablaste del pitch, hablaste, ¿vale? Pero ¿qué pasa con esas emociones que hay en todo ese contexto lingüístico que hay ahí? Qué pregunta más linda, y voy a rescatar algo que apunté que mencionó Carlos. Curiosidad sincera. Si nosotros aprendemos, si se dan cuenta, todo lo que ustedes nos van a preguntar va a ir armando como un tejido. Si nosotros aprendemos a escucharlos activamente, o sea, desde la tranquilidad, y nosotros aplicamos lo que mencionó Carlos, la curiosidad sincera, eso va más allá de lo que te trae el adolescente en su emoción, cual sea. Entonces, yo siento que el primer paso para validar es ese, escúchalo activa desde la curiosidad sincera y no el juicio. Y vamos a poner un ejemplo porque me encanta poner ejemplos para que comprendamos todos. Te viene un adolescente que quiere hacerse un tatuaje, que es bastante común. A mí me pasa, no sé a ti, Carlos. Quiero hacerme un tatuaje y el padre por lo general dice, te volviste loco, aquí en la casa nadie tiene tatuaje. Entonces, si escuchamos activamente, no escuchamos las razones que a nosotros, por nuestras creencias o nuestros juicios, nos limitan a aceptar el tatuaje, sino que aceptamos lo que trae en su emoción, ¿no? ¿Qué emoción es? Viene contento, quiere un tatuaje. Entonces, al tú invalidar al adolescente inmediatamente con tu propio juicio, sin escuchar, no aplicas la curiosidad sincera. ¿En serio un tatuaje? ¿Y eso? O sea, ¿de dónde sacas eso, hijo mío? Aunque en tu cabeza estés pensando qué locura, o sea, ¿de dónde saca eso? ¿Quién le enseñó eso? Entonces, la curiosidad, pero sincera. Sinceramente, ¿de dónde traes tú esas ideas? Y más allá, o sea, ¿cómo empezamos a validárselas? Que ellos mismos se den cuenta de qué traen. O sea, claro, quizás dirán, y los padres me han dicho, para ti es muy fácil porque tú eres experta en eso y sabes qué preguntarle. Pero es que no se trata de tener escrita la pregunta o que yo te la diga, porque inclusive me dicen, mándame un Word que diga qué preguntas les puedo hacer. Entonces me da risa porque creen que esto es muy práctico y realmente es algo muy profundo, desde el amor. Interésate más allá de tu juicio por qué tu hijo se quiere hacer un tatuaje. Si se lo quiere hacer, realmente hay una emoción ahí. ¿Qué emoción es? ¿Qué le trae eso? Entonces, todavía más profundo con esa curiosidad. ¿Qué hay detrás de esa emoción? O sea, todavía más allá, o sea, sí tenemos que profundizar, papitos, no es tan fácil. Aprender a conocer a nuestros hijos requiere que desde el amor nosotros entremos como a bucear en aguas profundas y oscuras. A mí me encanta usar metáforas porque mi Julie aquí, mi buena maestra, me enseñó. Aguas profundas, entonces piensan que son un buzo y están profundas. ¿Cómo ustedes profundizan unas aguas de un mar oscuro si no entran? Entonces, ¿cómo entras? Escucha activa, curiosidad profunda, preguntas afectivas que de verdad vayan más allá de tu juicio como padre. Recuerden que nosotros como padres venimos con juicios, creencias, otra educación, otra generación. Entonces tenemos nuestra opinión y somos autoridad, pero la educación en positivo nos enseña que podemos educar a nuestros hijos en amor y en afectividad, no en juicios. Entonces, ¿cómo validarla? Escucha tranquilo y bucea, los dejo con eso. Bucea esas aguas profundas en la manera que tú como padre sepas. Eso va a depender mucho de la relación, porque lo difícil de todo esto, y por eso los especialistas no podemos dar como el detalle, sino acompañar a que lo encuentren,
es cómo es la relación. Hoy día hay padres que tienen relaciones muy amistosas, muy abiertas, otras son un poco más cerradas, más serias, más autoritarias. Entonces va a depender de cómo es tu relación como padre para que tú le valides esa emoción. Pero no podemos dejar que se vayan sin saber qué están sintiendo con eso que quieren. ¿Cómo se llama? Ponerle nombre, ¿qué es lo que sientes? Llévenlos a ver la película que se va a estrenar pronto, Intensamente, que la emoción nueva es ansiedad. Yo creo que de esa película podemos aprender bastante. Son cosas que nos enseñan a los padres de una manera muy didáctica. Qué bien, Jennifer. Así mismo, así mismo. Que trabajar un poco un poco, ¿no? Digamos que trabajar desde esa comunicación de una forma descriptiva, ¿no? De lo que estás sintiendo y no aportar ese de lo que tú sientes, porque a lo mejor el niño está sintiendo en ese momento una cosa diferente, ¿no? Es entenderlo y en esa comunicación y esa escucha que muchas veces viene con ese ruido, como cuando nos vienen a la sesión de coaching, ¿no? Con ese ruido y cuando tenemos esa escucha y empezamos a indagar y a preguntar, vemos que al final a lo mejor puede venir con otra cosa diferente y que es para él esa cosa diferente, ¿no? Puede ser así. Yo quería aportar, en base al comentario que ha hecho Jennifer sobre cómo nos han educado, desde dónde educamos los padres, la importancia que muchas veces se tiene la tradición familiar. El cómo nos han educado y el que de repente si yo a mi hijo le dejo tener un piercing y a mí nunca me lo han dejado, estoy como invalidando la educación que me han hecho a mí. Eso me genera un conflicto interno que hay que saber, hay que tener una cabeza madura, responsable y serena para poder romper internamente, porque entonces el problema no tengo yo, no lo tiene mi hijo, sino yo si estoy rompiendo con mi padre porque de repente algo que él a mí me prohibió, yo no se lo prohíbo a mi hijo, entonces toda la tradición familiar la estoy invalidando. Ese conflicto creo que se repite con mucha frecuencia y es algo que condiciona muchísimo a los padres. Mm. Por eso a mí algo que me encanta es que para ser un buen padre hay que ser un buen hijo. Y al final esto es un crecimiento personal, ¿no? Es un desarrollo y tú para poder ayudar a otros, primero tienes que ayudarte a ti mismo. Y eso implica limpiarte emociones que te vayan cargando y que te vayan minando y te vayan condicionando y te vayan incapacitando, ¿no? Pero muchas veces el cómo respondemos de forma precipitada muchas veces no es una respuesta nuestra, es una respuesta heredada. Y si eso no lo hemos limpiado, va a ser difícil que respondamos de forma adecuada y que apoyemos y aportemos y hagamos crecer a nuestros hijos, ¿no? Ay, Carlos, sobre lo que estás diciendo ahora, tomando esa referencia de generaciones, tanto Jennifer y Carlos, en este momento que nos encontramos, este punto de la vida, ¿creéis que como nos han educado a nosotros, estamos influyendo cómo estamos educando a nuestros hijos, la forma de educar a nuestros hijos? Sí, por supuesto. Por supuesto que todos dentro de lo que vemos, ¿no? De lo que percibimos del mundo por cualquiera de nuestros sentidos. La respuesta que le damos, y en este caso la respuesta que damos a lo que traen nuestros hijos, va a estar supeditada por todo eso. Y no solamente en cómo nos educamos, sino en los traumas que tuvimos, en las emociones, en nuestro pasado, en lo que nosotros percibimos, en lo que pudo habernos marcado de alguna manera como personas. Entonces ahí aterrizamos en lo que dijo Carlos. Conocernos a nosotros y trabajarnos a nosotros como seres humanos y como padres en primera instancia es sumamente importante. Obviamente existe algo que yo respeto mucho de todas las familias y hay algo que yo parto diciéndoles que no me meto en ello, y es su auditoría de valores y la manera como educan. Hay muchos modelos educativos y meternos en eso como profesionales es algo delicado porque no estamos para decirles cómo educar a sus hijos, sino para ayudarlos y acompañarlos en el camino, ¿no? Entonces, cada familia teniendo una auditoría de valores o teniendo un sistema educativo va a saber cómo va a llevar a su hijo y eso va a estar supeditado por muchas cosas que desde pequeños les van a enseñar. Llámese tradiciones o costumbres, ¿no? Como lo mencionaste, Francisco, hace un momento. Entonces, yo invito muchas veces a las familias que revisen si existe una auditoría de valores, si existen tradiciones de ellos que les han compartido a sus hijos que se deben cumplir por X o Y motivos. O sea, cositas sencillas, como de que en la familia nunca nadie se ha hecho algo así o no, ya sabes que aquí no se hace eso. Entonces, se trata que desde esa afectividad el hijo comprenda de que hay un audito en su familia
y que hay normas y reglas, esto es importantísimo, ¿no? Pero ¿cuál es el problema aquí, la situación que ocurre? Que por lo general en las familias no tenemos eso, estamos como por inercia, o sea, no sabemos cuáles son los valores que identifican nuestra familia, no hay normas, no hay reglas, hay decisiones y hay imposiciones. Entonces, trabajar como una estructura familiar que el hijo comprenda que es donde vive, va a permitir que él no quiera repetir patrones que sabe que en su familia no son negociables. Porque habrán cosas negociables, pero quizás habrán cosas que no lo son. Para eso es un darse cuenta a nivel familiar integral de qué estamos haciendo en nuestra familia. Estamos hablando de normas, hay límites, ¿hay reglas aquí o no hay reglas y vamos como por inercia? Entonces, que si afecta a cómo nos educaron, por supuesto, y esto es un arma de doble filo, y les digo por qué, porque lo he visto en mis programas. Muchas veces los padres dicen, mis padres me educaron así y yo no quiero que mi hijo sufra esto, yo quiero que él tenga lo que nunca tuve. Entonces ahí también hay un error. Error número 2 es decir, a mí mi mamá me educó así y yo hoy día soy un profesional, no tengo traumas y a mí me pegaban y me castigaban, pero yo, entonces error número 2 porque no estás tú haciendo tu propia línea de familia. Entonces, ves, no tenemos que dejarnos tampoco llevar por algún extremo. O sea, tenemos que comprender que independientemente de que tengamos arraigada nuestra propia familia y cómo fuimos educados, nuestras costumbres, nuestros valores, tenemos que hacer la nuestra propia. Y saber que nuestros hijos están comprendiendo cuáles son las razones, porque en la adolescencia pasa algo. Como el adolescente es rebelde, ¿verdad? Por naturaleza, porque necesita ser disruptivo para encontrar su camino, muchas veces no está de acuerdo en muchas reglas que han venido teniendo desde chicos. Y ahí toca entonces como padres ser negociadores, ¿no? Aprender a escucharlos para negociar estas nuevas reglas, pero hacerlo. No dejar que las cosas pasen por inercia, sino tener esas conversaciones importantes. Para eso necesitamos estar, por supuesto. Por supuesto que necesitamos estar y eso es otra situación que está pasando a nivel mundial. Los padres muchas veces no estamos. Somos padres ausentes, aunque estemos ahí en el hogar, por las razones que cada uno tenga, que no van a ser juzgadas. Son padres que trabajan todo el día, son padres muy ocupados, son padres que no tienen tiempo, pero eso es importante y sí es necesario. O sea, hoy día el tiempo para la familia es necesario. No es algo necesario, no es algo que de verdad se pueda decir que no importa la cantidad, sino la calidad nada más, sino que tiene que haber algún tiempo. Hay que buscar la manera de cómo hacerlo, porque no podemos tener conversaciones con nuestros hijos si no dedicamos el tiempo en algún momento. Escuchándolos a los tres, porque eso que comentaba Francisco es sumamente importante, y hablando un poco de lo que es la relación, porque hablamos del centro de familia, hablamos de la relación de familia, y también un poco de ese autoconocimiento que tenemos nosotros hoy en día, los papás de hoy en día, que capaz nuestros padres no tuvieron ese análisis tan profundo del autoconocimiento que tenemos nosotros, inclusive que yo hoy en día, que ya no soy, ya mis hijos ya no son adolescentes, son adultos, y considero que mi hija se conoce más a ella a la edad que tiene que yo a la edad que tengo hoy en día. Es decir, ese autoconocimiento cada día va escalando más por las diversas razones que todos conocemos, digitales, interaccionales, desarrollo, aperturas, ¿no? Entonces, hay algo que me gustaría preguntarles a ambos y es, ¿cómo ese autoconocimiento, verdad? ¿Cómo lo podemos desarrollar, el autoconocimiento como padres, para transportarlo a nuestros hijos y a nuestra relación con nuestros hijos? ¿Qué nos dices, Carlos? Yo creo que es un punto esencial, el autoconocimiento. De hecho, siempre que trabajo con los chavales empiezo por el propio autoconocimiento. Yo digo, no, digo, me invento un nombre, Abel. Pero tú crees que Abel conoce a Abel, pero es que Abel no conoce a Abel y vamos a hacer que le conozca realmente, porque desde ahí es donde todos podemos crecer y mejorar. Y lo mismo pasa con los adultos. Para ser un buen padre, repito un poco el mensaje que planteaba antes, tenemos que evolucionar y tenemos que crecer y tenemos que ser mejor persona, pero para llegar a ese punto tenemos que conocernos desde dónde partimos. Cuáles son nuestros miedos, cuáles son nuestras preocupaciones, cuáles son nuestros dones. Lo que comentaba Jennifer, cuáles son nuestros valores también. Desde dónde actúo y para qué actúo como actúo. Y esa reflexión no es muy habitual hacerla.
Hay que parar, hay que pensar, hay que contestar y contestar con sinceridad y a veces esa respuesta no gusta. Y cuando esa respuesta no gusta o da miedo, es cuando ya omites y entonces dejas de crecer, dejas de aprender, dejas de mejorar. Entonces yo creo que es imprescindible, es como que quien se tiene que presentar un examen pero no se lo quiere repasar porque pues acaso se da cuenta de que no se lo sabe y entonces tiene que estudiar más. No, no, yo me presento el examen sin más. Pues vas a suspender. Pues aquí es igual, aquí o te das cuenta de que te conoces y sabes que no te conoces y entonces te preocupas por conocerte, por saber cuáles son tus preocupaciones, tus miedos, porque eso va a implicar muchísimo tu forma de responder y de contestar a tus hijos, pero no solamente a tus hijos, también a tu pareja, por ejemplo. Y vinculado a esto está también la pareja, pongamos que es hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre, eso no influye en absoluto. ¿En qué medida hay una relación, un vínculo fuerte, sano entre ambas partes y donde los dos tengan un autoconocimiento y donde los dos estén alineados a la hora de educar? Y todo eso condiciona y todo eso influye. De hecho, y ya para terminar, yo diría que si no en el 100, en casi el 90% de los casos donde trabajo con chavales, hay un vínculo entre la pareja, hay un vínculo muy mejorable. Hasta ese punto llega a condicionar. Eso repercute en el chaval y consideran que el que hay que arreglar o mejorar o cambiar es al chaval. Y eso implica que el trabajo es de un calado muy superior. Y la base es ese proceso de autoconocimiento, exactamente. Y tú, Jennifer, ¿qué nos dices de eso? Bueno, hay algo muy lindo que yo he aprendido en todo estudiando de muchas maneras el crecimiento personal, y es que somos seres humanos de transformación, ¿no? Nosotros no tenemos una línea recta de a dónde vamos, ¿verdad? Pero Jennifer Vázquez, siento que el mayor descubrimiento de mi vida a mis 48 años aquí públicamente ha sido conocerme a mí misma, de alguna manera. O sea, conocerme a mí me ayuda a anticiparme con mis hijos, con mi pareja, como dice Carlos, con mis amistades, con personas que puede que no sean amistades, pero las conozco, con situaciones que vienen que puede ser que no me gusten, que me hagan sentir mal. Entonces, conocerme me ayuda a anticiparme a mi comportamiento. Si yo no me conozco, yo me dejo llevar por la primera emoción, que muchas veces va a ser rabia, coraje, y nos pasa con nuestros hijos. Y son emociones sanas, porque son emociones que ocurren, y aunque seamos expertos en el crecimiento personal, somos humanos, así que vamos a molestarnos. Y al conocerme ya yo sé cómo reaccionar, o por lo menos qué camino utilizar. Entonces, para mí, si tú en un vaso tienes agua, puedes dar agua, pero si no sabes qué tienes, no sabes lo que vas a estar dando. Entonces, muchos padres quieren que sus hijos hagan cosas que ellos ni siquiera están haciendo, porque no se conocen, y en la adolescencia los hijos notan eso. Nosotros somos ejemplos. Pedirle a un hijo que haga algo que tú no has demostrado hacer, no lo va a hacer. Esa sinergia que existe en la relación de tu hijo y tuya, tú conociéndote, es sumamente importante, porque los hijos acuden a nosotros cuando nosotros somos una especie de terreno no hostil. Somos un terreno que no los va a atacar. Entonces, si no sabemos cómo vamos a reaccionar, nuestro hijo va a saber que puede ser una reacción que no va a estar controlada, porque no sé cómo mi mamá o mi papá va a reaccionar, y no va a ser tú el primer terreno al que va a acudir. O sea, esa relación bonita tiene que surgir desde la seguridad de tu hijo, que sabe que puede confiar en ti, porque tú eres una persona que se va a gestionar eso que siente, porque sabe que lo que te va a contar es algo difícil, que te va a molestar, pero él ya sabe cómo tú vas a reaccionar. Y puede ser que reacciones de una manera que no le guste, pero él sabe que puede confiar en ti. Entonces, si no nos conocemos, muy poco podemos dar a nuestros hijos de eso. Yo los dejo con esto: el mayor descubrimiento que pueden tener como seres humanos es conocerse a ustedes mismos. Eso nos lleva a muchas cosas positivas, y más en la relación con nuestros hijos adolescentes. Gracias, Jennifer. Gracias, Carlos, por darle valor a lo que es el autoconocimiento. Y voy a decirlo públicamente, el mío comenzó cuando empecé a hacer coaching. Por allá hace 15 años. Así que soy coach gracias a ese proceso de autoconocimiento. Y lo descubrí a los 41, 42. Así que sí, definitivamente. Si nosotros
le aplicamos coaching y estos adolescentes nuestros empiezan a trabajar con coaching, cada vez vemos más jóvenes aprendiendo coaching, ahí está una muestra importante de lo que será la sociedad del futuro. Sí, señor. Y entonces, Francisco, ¿qué sigue? También empecé En a ese descubrirme futuro. con 40 y pico años, ¿vale? Ajá. O 30 y pico largos cuando entré en proceso de coaching y me gusta lo que has dicho, Julie, el tema de eso, ¿no? De que cada vez hay más jóvenes aprendiendo coaching, con lo cual, un poco lo que habíamos tenido una conversación antes, Carlos y Jennifer, en eso de que cada vez hay más jóvenes pues aprendiendo coaching, pues tienen unas herramientas cuando ya en un futuro, presente y futuro, se les plantea un problema, ya tiene de dónde tirar, ¿no? No vamos a esperar al momento de que, oye, tengo el problema, ¿qué tengo que hacer ahora que tengo el problema? ¿Con qué tiro, no? ¿Con qué herramienta tengo que tirar? Bueno, ya tengo ya un autoconocimiento del que me hemos hablado, de que he aprendido de coaching, lo podía aportar desde fuera a través de un coach, o tus padres que ya también tienen un conocimiento de autoconocimiento y coaching, ¿no? Fíjense, yendo por otro camino también, que va enlazado, cogido de la mano, ¿no? En el desarrollo profesional de esos adolescentes que están en una edad que, bueno, que están a punto de ya digamos, en esa plena adolescencia, que tienen que decidirse por coger su carrera, crearse su futuro, ya como próximamente que están llegando adultos, ¿no? ¿Cómo el coaching puede acompañar a estos adolescentes a explorar sus opciones de carrera y tomar decisiones informadas sobre su futuro profesional? ¿Cómo lo es, Carlos? Yo creo que ah, al final creo que el coaching, la base del coaching es la clave para que la gente joven sepa reconocer el camino conforme lo va encontrando. Me explico. Muchos padres, al menos en mi caso, buscan que yo les indique a sus hijos cuál es el trabajo, la carrera o los estudios que tienen que realizar. Y yo les digo que no funciona así. Que yo lo que tengo que hacer es que su hijo sea capaz de reconocerlo por sí mismo y hacerle las preguntas adecuadas, por eso el coaching, para que con autorreflexión él piense qué es lo que quiere ser, cómo se ve, cuál es la visualización que decide de su futuro. Yo siempre empiezo con el autoconocimiento, siempre con el autoconocimiento. Empezar con preguntas de reflexión, con valores, con fortalezas, con debilidades. Al final lo que quiero es que la persona sepa cuál es el punto de partida y desde ahí que vaya tomando decisiones sobre su futuro. Pero la clave está en que esas decisiones que van tomando, creo que nuestra responsabilidad es ponerlas a prueba y ver en qué medida están condicionadas por el exterior, por el entorno, por sus familiares, por la sociedad, por sus amigos, o no, realmente son cosas de convicciones serias y de las que está plenamente orgulloso y satisfecho, porque aquí el objetivo no es que encuentre algo que le guste a corto plazo, sino algo que le permita tener una trayectoria y una vida feliz a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que es esencial, primero, como padre, el no ponerle límites, el no ponerle cotas, el no ponerle puertas y el no sorprenderse, pida lo que pida. Porque no importa tanto lo que él decida en este momento como el camino que ha recorrido para llegar a decidir eso. Porque ese camino le ha implicado un crecimiento personal tremendo. Ha pasado de no conocerse para nada a conocerse con un poquito más de profundidad, de no reflexionar sobre su futuro nunca, a empezar a pensar cómo le gustaría que fuera su futuro. Y eso es algo que si ahora decide ser X, muy probablemente en 6 meses ese X sea X' o haya cambiado ligeramente. Y será genial, porque es una decisión que haya tomado él de forma sana. Y esa es la clave, que tome decisiones desde una perspectiva sana. Y para eso el coaching, empezando por el autoconocimiento, creo que es una herramienta fantástica. ¿Tu mirada, Jenny? Sí, así es, Francisco. Y Carlos, escuchándote, me remonto a cuando yo daba clases escolares, ¿no?
los padres, este es un tema que le preocupa muchísimo, desde que están, bueno, allá en España en la ESO, acá en Latinoamérica, bachillerato, high school, ¿qué va a estudiar mi hijo? Entonces es una exigencia y es una presión que tiene el adolescente, porque creen que es algo que tiene una edad para saber, ¿qué más voy a estudiar? Claro, desde una intención positiva de los padres que queremos lo mejor, queremos que sean profesionales, pero precisamente, ojalá, ¿no? Los sistemas educativos enseñaran a los adolescentes a autoconocerse para ir ya formados directamente y no con una doctrina de tienes que estudiar medicina porque en la familia todos estudiaron medicina, o como me dijeron a mí, tienes que estudiar derecho porque te encanta leer, así que vas a ser buenísima como abogada, y no me dejaron. Eso ocurre hoy día, que los muchachos se conozcan un poquito más y con herramientas maravillosas del coaching, que encuentren más allá de que me va a dar dinero, sino un propósito de vida, que sepan un poco más de respuestas de preguntas difíciles, como quiénes son, para dónde vas y por qué, para qué, cuáles son tus valores, qué te mueve, qué amas, en qué eres bueno, cuáles son tus habilidades, en qué te diferencias. O sea, partiendo por ahí cosas que al parecer no tienen nada que ver con tu profesión, porque muchas veces los padres pensamos que si no eres hábil en algo, no sirves para esto. A mí me sucede muchísimo con muchachos que están ya terminando su colegiatura, que quieren estudiar, por ejemplo, medicina, pero no les va bien en física, química, en matemática, pero tienen razones fuertísimas para estudiar medicina. Y los padres tienen miedo porque dicen, va a ser un fracaso. O sea, ¿cómo va a ser un médico si le va mal en matemáticas? Por ejemplo, ¿no? Entonces, descubrir un poquito más allá de estas materias técnicas, o sea, dejar de ver solamente esta parte de su potencial, este IQ y estas notas y calificaciones, y ver un poquito también esa inteligencia emocional de su hijo, que es la que le va a permitir, ¿verdad?, salir adelante en los momentos en que esté difícil todo, como una calificación. Entonces, el coaching ayuda muchísimo con muchísimas herramientas que hoy día existen o herramientas que nosotros podemos crear. A mí me gusta ser bastante creativa con mis alumnos con las herramientas, dependiendo de cuál es su manera de ser, ¿no? Les creo herramientas que los ayuden a conocerse y partiendo de ese autoconocimiento, aplico herramientas ya un poco más técnicas que los ayuden a descubrir y que los ayuden a saber el para qué de eso. Y sucede que a veces ese para qué se convierte en otra cosa en el camino, como dijo Carlos. Porque muchos seres humanos, adolescentes, y quizás a algunos de ustedes les pasó, desde muy pequeños supieron qué querían. ¿Y por qué lo querían? ¿Y para qué? Es algo que como que naciste con eso. O sea, hoy día yo siento que yo nací para educar, para ser educadora, docente, pero pasé por un camino que no me arrepiento de muchas cosas que todas me sirven ahorita, pero el que los padres busquen apoyo con herramientas y disciplinas como el coaching, la educación en positivo, ayuda a que ellos descubran algo más allá de una carrera en sí porque les va a dar éxito o un dinero. O sea, inclusive saber qué significa el éxito para nuestros hijos. O sea, cómo se ven ellos más adelante y qué les hace a ellos sentir verse así. Es algo que los padres muchas veces no creen porque sienten que es como muy emocional, pasional y romántico. Pero bueno, de eso depende mucho también cómo nos vendamos como coach, ¿no? Porque el coach no es romanticismo, es algo más profundo y que tiene resultados. Entonces, ¿dónde empieza el ser humano y los padres a ver esto? En los indicadores. O sea, ¿qué indica que mi hijo de verdad ya se está conociendo y sabe para dónde va? Sin apuros, sin presión, con mucho amor, con mucha paciencia. Se crean estas herramientas. Y el coaching tiene muchísimo que dar por ahí. Es un mundo de posibilidades. Yo les decía lo que mencionaste, Francisco, tras bastidores hace un momento, que lo estábamos hablando, que yo invito a todos mis alumnos y los padres a que aprendan del coaching. No importa que no lo apliquen o no lo practiquen profesionalmente, pero sean coach, todos sean coach. Aprendan a hacer coaching a sus hijos, aprendan a hacerle coaching a sus padres y practiquen todo eso y verán los resultados. Sí. Yo soy de esos, de los que cuando tenía 12 años ya sabía yo lo que quería estudiar, ingeniería, pero fíjate, tenía por otro lado la dicotomía del tema de, oye, me gusta el comportamiento humano, y al día de hoy, pues mira, saqué mi carrera de ingeniería y hoy estoy con el tema del coaching, o sea que al final tus valores, ¿no? Un poco tomando ahí esas conversaciones que creo que hay que tener con el adolescente, ¿no? El tema de qué valores se mueven detrás y trayendo lo que dijisteis antes, el tema de la escucha, ¿no?
qué hay detrás de esas conversaciones que te traen el adolescente, que lo que les gustaría llevar adelante. No Bueno, sé. ya que estamos aquí en un espacio de confianza, pues yo no soy como José Francisco. A mí yo quería ser comunicadora, quería estudiar periodismo y mi mamá me dijo que no, que tenía que estudiar ingeniería porque era lo que era en mi ciudad y era lo que daba dinero y que ella quería tener una hija ingeniero y no una hija en un periódico, una cosa. Y me tocó estudiar ingeniería, evidentemente exitosísima soy y maravillosa, pero hoy en día soy comunicadora, así que al final termino haciéndolo. Al Así final que sale. al final sale, sí. Vale, lo que tenemos. Sí, definitivamente. Y qué bonito que ustedes dos acompañan en esos procesos de hacerlo en esa fase inicial de la selección, no como yo, que ya lo hice cuando era muy adulta. ¿Y algún caso puntual que tenga Carlos por allí? Ya después Francisco hace la otra pregunta. ¿Algún caso, Carlos, que tengas de algún adolescente que no se siente motivado a estudiar una carrera que imponen los papás? ¿Te ha tocado trabajarlo y al final cuál ha sido el resultado? Cuéntanos un poquito de eso para que los papás también sepan que si hay resultados efectivos. Vale, voy a contar dos casos. Uno de un chaval cuyos padres están muy abiertos a que el chaval estudie lo que considere y el proceso, precisamente estamos ahora ultimando el camino, ¿no? Y él Ujú, concluyó dos entornos. Él visualizó dos vidas posibles. Una está orientada a ser empresario ujú. y la otra está orientada a ser deportista. No de élite, pero ser monitor de deporte. Y cuando llegó a esos dos entornos, completamente dispares, le dije, bueno, ¿y qué vas a hacer? Y se quedó reflexionando y dijo, pues voy a juntarlas. Y Ujú. entonces voy a ser un deportista con empresa. Y me Ah, pareció genial, me pareció una creatividad fantástica, me pareció una perspectiva estupenda. No sacrificar, claro, eso implica empezar estudiando por un lado, pero luego formarse por otro lado, es decir, un desarrollo, que es el camino que estamos, ¿no? Pero no sacrificó ninguna de sus dos esperanzas, ¿no? Me parece una idea genial. Me encontré también un chaval hace no mucho con el que estuve trabajando que creo que quería ser arqueólogo y algo de derecho. Y decidió hacer las dos carreras y está haciendo las dos carreras al mismo tiempo. Entonces, bueno, hay perfiles donde pensamos que tienen que sacrificar algo, pero que ellos mismos directamente los unen y abordan ambos entornos, ¿no? Eso por un lado. Y luego la otra experiencia de chavales que se hayan orientado a una carrera cuyos padres pues no apoyaban o viceversa. Yo los chavales que me he encontrado ya de veintitantos años eran que habían cambiado de carrera varias veces y que sus padres estaban hartos de que cambiara la carrera. Lo que los padres no habían caído es que el chaval había cambiado de carrera porque hasta la fecha no la había decidido él realmente, la habían decidido ah, sus padres por él. sí. Y nada, después de trabajar, pues salió lo que salió. Este concreto que salió que quería ser escritor y ahí lo tenemos, formándose para ser escritor y bien feliz está el chaval. Qué bonito Qué cambiar bonito. realidades y qué hermoso es poderte desarrollar en el área que desees. Hoy es domingo, hoy es domingo para todos, hoy domingo mediodía, aquí domingo en la tarde en Europa, y estamos aquí conversando de coaching de adolescentes, de familia, de eso que nos apasiona. Nosotros somos muestra de adoptar una profesión de excelencia como es el coaching, y ponerla al servicio de la sociedad. Nosotros cuatro somos muestra de que capaz en nuestra adolescencia teníamos definidas carreras mucho más estructuradas, mucho más comunes, y aquí estamos hoy al servicio y trabajando la conducta humana, y que es lo más bonito que tenemos. ¿Qué te parece, José Francisco? Claro que sí, al final todo, no sé, la vida nos lleva o nos lo tiene escondido, ¿no? A veces nos viene algo de frente, es como esas conversaciones cuando viene el niño que estábamos hablando antes, ¿no? El niño viene con la bulla y no tenemos la escucha, ¿no? Y esa falta de escucha que tenemos interior nuestra que decimos, oye, pero hay algo más profundo en mí que quizás desea otra cosa, ¿no? Y eso, Exacto. y eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Al final, pues terminamos dedicando, pues, ¿no? Como en nuestro caso, al tema del coaching, el desarrollo personal, al crecimiento y en el tema de la familia adolescente, súper bonito y más poderoso también. Sí, señor.
Yo para esto, permíteme, Francisco, que haga un símil. Cuando antes he comentado la metáfora de los hijos, yo a los padres les digo siempre que consideren a sus hijos como si fueran una planta que hay que conocer y que hay que ayudar a crecer, ¿no? Pero para eso hay que conocerla. Pero digo, muchas veces intentamos moldearles en base a lo que nosotros consideramos que es la felicidad para ellos. Y hacemos como un molde y generamos un molde. Y la cuestión es que ese molde se va a romper, se romperá. Y hasta que ese molde no se rompa, sea a los 15, a los 25, a los 35 o a los 55, hasta que ese molde no se rompa, el chaval no va a ser feliz porque no va a encontrar su camino. Primero tienen que encontrar la fuerza para romper el molde y después entonces coger su camino. Entonces al final condicionamos muchísimo a los hijos y si no les damos la libertad, comentaba Jennifer antes, de permitirles ser, si no se lo damos desde el principio y les damos las herramientas para que puedan encontrar su camino, lo que estamos es generando personas que encontrarán su camino, sí, pero lo encontrarán mucho más tarde. Exacto. ¿Puede ser la dependencia, lo que estáis hablando? Esa dependencia de sus padres a buscar todavía, a tardar en encontrar su camino. Los padres sobre los hijos, el tenerlos en un marco de dependencia, ¿puede ser? ¿Es así? ¿Me equivoco? Yo no sé si solamente es dependencia o también puede ser sensación de control o puede ser necesidad de mostrar autoridad. También hay muchos, y esto suele tender más a los padres, lógicamente afecta también a padres y madres, ¿no? Pero la sensación de, no, aquí quien manda soy yo. Ay, Igual es que nunca ha sentido que mandara y necesita tener la sensación de que mande. Y la única forma de mandar es ordenar y controlar y acotar. Y eso todo el tiempo que lo pueda prolongar a mí me hace sentir bien y no pienso en el daño que estoy haciendo, ¿no? Creo que pueden ser varios factores. ujú. Ok. Sí, definitivamente varios factores y hay como una combinación escuchándote, Carlos, y esto es ciencia probada y hay estudios científicos en base a los perjuicios de que un hijo adolescente sea 100% obediente, ¿verdad? Y que sea dependiente por temor al padre a lo que sea, a que se queme, a que se choque en el auto, a que falle, a que no lo haga bien, a que no arregle bien la cama. O sea, obviamente, si ya sabemos que está comprobado, y este es el objetivo, y lo repito muchas veces, que el objetivo principal de la adolescencia, o sea, de una personita que a partir de los 13 años más adelante, es que sea independiente y autónomo, requiere independizarse de sus padres. Y para eso requiere ir haciendo las cosas, aunque no las haga como el padre quiera, ir haciéndolas solo, desde arreglar su cama, bañarse, elegir las cosas. Y por ahí va también de que solo y acompañado, o sea, solo en el sentido de que él se descubra y sepa que va a estudiar y acompañado en que el padre lo oriente, le busque apoyo, escuche un poco a qué va a estudiar él, también eso requiere de que sea dependiente. Mm. Independiente, perdón. Muchas veces los padres, por miedo o por autoridad, porque somos autoritarios y no tenemos una estructura mixta. Yo abogo mucho porque la estructura sea mixta. O sea, seamos un poco autoritarios, un poco flexibles, un poco, ¿verdad? Ya, que dejemos que ellos también decidan, algo mixto. No estricto, puro de que soy autoritario y yo mando porque soy tu padre y yo tengo los mejores consejos para ti o yo sé lo que va a ser mejor para ti porque soy adulto. Pero sí desde esa autoridad afectiva y que sí seas tú una figura de autoridad, pero no autoritaria, porque es para mí la autoridad y el autoritarismo son dos cosas diferentes. O sea, cuando tú eres una autoridad, tú eres un padre que es un líder, que tu hijo confía en ti, que tú eres influencia para él. Pero ¿cómo tú vas a hacer influencia si tú no cautivas esa relación? Entonces digo, aquí hay bastante filosofía y ciencia detrás, no es fácil, sí, pero tú tienes que aprender a cautivar a una audiencia, y en este caso tu audiencia es tu hijo. Entonces, ¿cómo lo cautivas si él no te reconoce a ti como una influencia para él, porque eres una persona agresiva, que grita, que solo manda, que no lo escucha? No sé tú, Carlos, pero a mí los adolescentes me dicen mucho, coach, es que mi papá no me escucha, no me deja ni hablar, o sea, yo no he terminado de contarle algo y ya me está regañando. Volvemos a la escucha activa, ¿verdad? Volvemos a la escucha activa, entonces permitir que ellos también tomen decisiones forma parte de su objetivo, que sean personitas independientes y autónomas, mientras nosotros más nos demoremos en permitir que esos adolescentes sean independientes, más se van a acostumbrar a ser dependientes y le podemos causar muchos prejuicios, o sea,
temores, que no se atrevan a salir a la calle, a manejar nunca, a ir solos al supermercado, a comprar algo, a salir con sus amigos. Les vamos creando temores porque están acostumbrados a que seamos nosotros los que le demos la dirección de todo. Y mientras más grandes es todavía más perjudicial para ellos, porque recordemos que no sabemos hasta cuándo vamos a estar. No hay nada escrito, o sea, no sabemos si ya mañana no estamos. Entonces, mientras más pronto ellos puedan, ojo, esto sí, yo lo aclaro mucho, ¿no? No me los tiren al mundo y que pase lo que pase. O sea, no ve y maneja y si te chocas no importa. No. O sea, tenemos que saber dónde está esa línea de permitirles a ellos cosas según la edad, según sus capacidades, según sus habilidades, porque no todos los muchachos tienen las mismas habilidades desarrolladas, va a depender de muchas cosas. Y ahí es donde yo practico la adolescencia acompañada. O sea, tenemos que acompañarlos, pero no llevarlos hasta la línea de meta, ¿no? Acompáñenlos, no los descuiden, obsérvenlos, involúcrense con sus amistades en lo que ellos están, involúcrense en lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que les apasiona. Para eso hay que escuchar. Volvemos a la escucha activa. Yo frente a esto hago siempre un símil con los padres, y es que creo que nos tenemos que comportar los padres como entrenadores que tenemos unos deportistas que primero tienen que practicar para luego llegar al partido, ¿no? Pero antes tienen que hacer una serie de cosas, solo que nosotros somos entrenadores de vida. Y el terreno de juego, el terreno de entrenamiento es nuestro domicilio, nuestro hogar, cuando salen con los amigos, cuando vuelven y cuentan los problemas, lo que ocurre. Y es ahí donde tenemos que demostrar el cómo conectamos, el cómo preguntamos, el cómo respondemos para poder ayudarles, ¿no? Y yo también, yo sí que tengo la experiencia también, Jennifer, de hijos que no se sienten escuchados. Al final, yo he dado varias sesiones en centros educativos donde hacía pequeños grupos y se generaba un entorno de mucha confianza entre chavales que se conocían simplemente de vista, pero era curioso porque muchos coincidían en, yo es que no veo mi lugar, yo no me siento entendido, no me siento, ya no importante, sino no me siento parte de nada, una sensación de aislamiento. Y iban a un colegio, tenían cierto grupo de amigos, pero un poco dispar, lógicamente tenían un hogar, pero fíjate la sensación con la que ellos vivían, ¿no? Pues eso es posiblemente de las peores sensaciones que pueden tener los chavales. Porque al final eso es foco de encontrar la inspiración en redes sociales, en malas compañías, en entornos que no son autoridad, que no son referencia y que no son respeto para él. Pero al final él quiere sentirse escuchado, entendido, importante, y si no lo consigue en casa, pues buscará ese espacio para sentirse así, ¿no? Hay un tema que, bueno, yo no sé ustedes, pero yo cuando salgo con mis amigos que tienen hijos, hay un entorno que se mueve mucho el tema de las pantallas, ¿no? Ese problema que tienen con las pantallas de esos adolescentes que están en una conversación, en una mesa y hay personas que están hablando y con el cuello para abajo y todo el rato, pues, comunicándose y no están presentes en ese momento, ¿no? Están en otro lado y cuando llegan a ese otro lado están en otro lado, sí, nunca están presentes en ningún lado, por decirlo así, ¿no? De alguna forma, eh, ¿cómo podrían, en ese rollo social, emocional y cognitivo del adolescente, cómo podrían ayudar los padres a acompañar bueno, a acompañar a estos adolescentes a que tengan un comportamiento diferente y también los coaches un comportamiento diferente en el sentido de que no exista esta adicción brutal que está viendo, ¿no? De estar conectado constantemente pues con el móvil, a las redes y, bueno, cualquier cosa que sea digitalizado. No sé, Jennifer, ¿cómo lo ves? Bueno, este es un tema muy controversial en las últimas épocas, porque no sé si han visto noticias de que ahora los colegios prohíben a los adolescentes el uso de los jóvenes de los celulares y todo esto para atrás, cuando en la pandemia, gracias a eso, nos conectamos y gracias a eso hubo educación y todo. Entonces, con todo este tema tan controversial se nos olvida algo y es la etapa adolescente, ¿no? Que también tiene sus temas. Entonces, este es un tema que yo recomiendo mucho a educadores que les doy charlas, a los padres, que lo tratemos de manera no directiva. O
O sea, hoy día decirle a un adolescente, no vas a usar el celular porque es como quitarle un brazo. Y no solo al adolescente, todos tenemos un tercer brazo. Todos, o sea, yo sin esto no vivo, aquí están mis papás, aquí están mis adolescentes, aquí están ustedes, pero tenemos que tener un control, ¿no? Entonces es un trabajo que nos toca desde la casa a los padres, porque muchas veces culpan a los colegios y quieren que los gobiernos resuelvan todo, que hagan leyes y que sean ellos. Entonces en la casa se nos cuesta el trabajo. ¿Por qué digo de manera no directiva? Hoy día no podemos quitarle directivamente, autoritariamente esto a un adolescente. Esto es parte de su vida. Tenemos que comprender que si la tecnología, todas las tecnologías son armas de doble filo, toda la vida, desde que han existido lo sabemos. Entonces, iniciar, lo que yo recomiendo siempre es lo siguiente, y esto ya se han hecho recomendaciones científicas en base a estadísticas y estudios de universidades como Harvard, Yale, Stanford, tratar de retrasar al máximo el uso de las pantallas a los niños. O sea, al máximo, Carlos, tú, no sé si tus hijos tengan pantallas, pero tú trata de retrasar lo más, ¿verdad? Retrasa lo más con todas las actividades extracurriculares que puedan, con todo, porque hay que comprender que esto sí es necesario, pero tenemos que controlar el manejo. Primero eso, es lo que yo recomiendo, ¿no? Retrasar, pero cuando ya no se puede porque lo necesitan para conectarse, para vivir, para estudiar, para trabajar. Existe en nuestra época eso y todos lo necesitamos. Poner en tu casa, en tu hogar, ¿verdad? Algún tipo de normas, de reglas y de consecuencias. O sea, sí, pero aplicarlas tú como adulto también, acompañante. Porque si tú le vas a exigir a tu hijo, ponme atención que te estoy hablando, por favor, tú también hazlo. Porque yo conozco padres que el hijo le habla y están ahí en el celular. Entonces no podemos exigir lo que nosotros no somos ejemplos. Seamos ejemplos y desde la afectividad conversemos con nuestros adolescentes para que ellos comprendan que hay veces que hay que desconectarse, poner reglas. Y ustedes del momento en que le dan una pantalla a su niño, a su adolescente, porque hoy día desde muy pequeños ya las están dando, le ponen normas, ya cuando llega a la adolescencia él sabe que existen normas para eso. Pero si no las pone y va a intentar ponerlo en la adolescencia, le va a costar más, porque el adolescente es rebelde y va a querer hacer lo que quiera con ellas, ¿verdad? Entonces también decir, no vas a tener celulares prohibidos, tampoco es sano porque está creciendo y ve que todos sus amigos tienen y en los colegios lo necesitan a veces para ciertas materias o está aprendiendo a conectarse con sus amistades por ahí. Entonces, ¿cómo recomiendo yo hacerlo? De manera no directiva. O sea, procuren que sus adolescentes tengan actividades que les obliguen sí o sí a soltar esto. ¿Como cuáles? Actividades deportivas, actividades de baile, musicales, culturales. O sea, traten de motivarlos a que ellos se metan en otros grupos de talleres y cosas que tengan horas sin esto. Y que no sean ustedes como padres los que le digan, no se puede usar el celular, sino que sea la persona que está dirigiendo el taller, el curso, la actividad, el deporte o la disciplina, ¿verdad? Tengan reglas divertidas, como cuando estamos en el carro sin celular, vamos a hablar de otra cosa o algo así, ¿no? O tengan reglas ya, sí, dirigidas, o sea, en la mesa no se usa el celular. O sea, eso se escapa de muchas familias. Por ejemplo, en mi casa yo nunca puse esa regla y yo era la primera que estaba atendiendo a los clientes en la mesa. Entonces, venir ahora a decirle a mi adolescente, no lo hagas, me va a costar un poco más. Entonces, puedo direccionarlo con otras perspectivas creativas que no afecten la relación y que no se vea de una manera autoritaria como lo quieren hacer hoy los sistemas educativos, ¿verdad? Que ellos mismos procuraron que se utilizara y ahora no saben cómo sacarlo. Sí se puede, pero en la adolescencia es mucho más difícil. Entonces, obviamente, yo considero que darle al niño, al adolescente, un smartphone, un celular, una computadora, es darles algo que necesitan saber manejar. Como cuando tú conduces, tú tienes que saber las reglas, las normas, los peligros, qué te puede pasar, cuáles son las leyes. Así mismo es con el uso del internet, las redes sociales y los smartphones, pero no lo hacemos. Les damos un regalo o hacemos cosas peores que les damos un iPhone último modelo y decimos dame el viejo. O sea, para mí eso es terrible. Para mí eso es terrible, porque le estás dando al adolescente un mensaje que dice, tú lo mereces sin haberlo merecido y yo merezco menos que tú. O sea, es una cosa que está trayendo demasiadas consecuencias negativas hoy en el crecimiento del adolescente. El adolescente quiere hoy día todo automático, es el último modelo y lo quiero porque así lo tienen mis amigos. Entonces no están acostumbrados a luchar por las cosas, sino tener todo muy fácil y los padres se nos hace más fácil ya, no molestes y darlo o no te quiero ver la cara
que me pones y ya, que trabajar en esa relación, porque les da miedo, porque hay muchos adolescentes, obviamente, que pasan de la rebeldía a la agresividad por esto, porque obviamente, Yuli, tú que trabajas emociones, sabes que esto crea un trastorno emocional cuando tienes una adicción por esto. Y es una adicción como cualquier otra, como las drogas, como el alcohol, como el cigarrillo. Entonces, este es un tema que da solito para un programa, el tema de la tecnología. Así que De la te paso la tecnología. palabra, Carlos, porque la verdad es que es un tema bastante controversial a nivel mundial. No, pero fíjate, escuchándote, me trae a mí un recuerdo, una experiencia que he tenido yo, bueno, hace cosa un mes en una mesa, ¿no? Eran padres con sus hijos, cada hijo tenía un móvil, eran 3. Uno le decía, no se tiene más el móvil, estas son las reglas que hemos tenido. En eso cogió mal el móvil. El otro le chantajeaba emocionalmente, constantemente, dame el móvil, hasta que al final se dio a la madre, ¿no? Entonces, en esos comportamientos de que nosotros, lo que tú acabas de decir, ¿no? Esos límites que puede haber, de cómo estamos nosotros eh, educando a la forma de tratar, que al final es una herramienta lo que tenemos, puede convertirse en una adicción, varía en cómo puede el niño, el adolescente, tomarse el sí o no de decirle que le deja el móvil o no, ¿no? No sé cómo lo ves. Carlos, por ejemplo. Sí, yo creo que el mundo de las pantallas está muy controvertido por lo que comentaba Jennifer, que lógicamente desde la pandemia que nos salvó a todos y a muchos chavales ya pudieron ir a clase, pero también afectó mucho a los adolescentes, porque también influyó en gran medida que se sintieran más aislados porque se metieron en su burbuja y su forma de comunicación después de la pandemia seguía siendo las pantallas, ¿no? Yo creo que para abordar este tema hay que abordarlo desde el principio. Es decir, desde el momento en el que tú le das a un niño pequeño de 1 año el móvil para que esté tranquilo en la comida y no moleste, o para que el autobús, para que en el coche no llore el trayecto, estás creando un adicto en potencia. Y no tan en potencia, porque estás empezando muy pronto. Entonces, todo eso, lógicamente, va en contra, ¿no? Al final, los padres muchas veces por desconocimiento y otras veces por pereza o por comodidad, pues hemos utilizado el móvil. Yo afortunadamente, pues por conocimiento no lo he hecho, pero muchos lo han hecho. Pues toma, el niño tome el móvil y que esté tranquilo mientras yo hablo con mis amigos y disfruto de mi tiempo, que me lo merezco porque llevo toda la semana trabajando, ¿no? Pues bueno, ahí estás creando un problema a futuro, ¿no? Entonces, yo creo que completamente de acuerdo en retrasar al máximo, pero para poder retrasar al máximo hay que hacer un trabajo previo, porque si les acostumbramos a que cualquier diversión está en el móvil, cualquier duda te lo dice Google, cualquier vídeo que quiero encontrar está en YouTube, cualquier chiste me lo dice tal, pues al final lo que estamos es generando una mente que considera que el móvil es la solución para todo, ¿no? Yo para eso incluso yo quiero comprar una enciclopedia. Yo voy a comprar una enciclopedia en mi casa. Mi hijo, como está creciendo, tiene que hacer ciertos estudios, tiene que hacer ciertas investigaciones, y yo quiero que vaya a la espasa de toda la vida y que busque, que no estará toda la información, ningún problema, ya buscaremos más. Pero quiero que se esfuerce, porque el móvil lo que quita es la capacidad de esfuerzo, la capacidad de aguante, de paciencia, o sea, de no tolerar la frustración por completo. Al final, todo ese tipo de situaciones van en contra de lo que estamos intentando promover en nuestros hijos, que es el que sean adultos independientes, que puedan superar la frustración, que sean resilientes, etcétera, etcétera. Pues posiblemente las pantallas sea el principal problema. Yo, de hecho, estoy muy, muy feliz de no haber crecido en la época de las pantallas, porque es un reto con el que todos nos hubiéramos encontrado y dependíamos mucho de nuestros padres, lo que hubieran hecho para que saliéramos de una forma o de otra, ¿no? Entonces yo creo que siempre que empiezo una charla orientada a las pantallas, empiezo diciendo eso, que estoy súper contento de no haber estado en ese entorno. Y donde la clave, si no hemos hecho el trabajo previo, la clave es, hay varias claves, ¿no? Pero yo me cojo una que ha comentado Jennifer y es ser ejemplo. Es ser un ejemplo como padres, que es la más difícil. Y desde el ejemplo poder darles alternativas.
Porque si a un chaval le quitas la pantalla, pues está acostumbrado a estar en redes sociales o en YouTube o a charlas con amigos o en videojuegos. El mundo de los videojuegos también es muy potente, donde la violencia es súper explícita. Yo le quito eso y no le doy alternativas, no le ayudo a que cree alternativas. Él no está acostumbrado igual a coger un balón, no está acostumbrado a buscar ir al parque, no está acostumbrado a salir, no está acostumbrado. Pues si no le acompaño, y eso implica tiempo por mi parte, si yo no le acompaño, va a ser infructuoso por completo, porque no va a saber qué hacer, ¿no? Entonces requiere más implicación por parte de los. Pero es un reto tremendo que cuanto más tarde entren, mejor. Claro, pero Y es la lucha, ¿no? Constante, ¿no? Ay, Willy. El tema de esos padres de que, oye, sí, el tema del entorno, ¿no? O sea, su entorno en el colegio, amigos, todos tienen, y de repente estás tú sin móvil y esa lucha constante, tanto de los padres a la hora de educar, es como que, como dicen muchas veces, dice, estoy luchando como con la sociedad, ¿no? O sea, con el sistema, ¿no? Porque al final es eso. Y ¿cómo hacéis cómo veis que deberían ser los padres, aparte de lo que ha dicho antes, mencionado Jennifer, ¿no? ¿Qué comunicación tiene que hacer esos padres para que ese entorno de amigos que tienen ellos con todos con pantalla y él se siente mira a su alrededor y no ve, es el único que no tiene pantalla y que todo se comunica y que qué tips o qué manera veréis vosotros de que podría el padre, eh, digamos que, entre comillas, luchar para llevar a que el niño crezca dentro de esa educación de no afectada por las pantallas? Bueno, mira, voy a tomar eso que has mencionado tanto, luchar. No luchen, Claro, no luchen, porque no es una batalla realmente, es una realidad. No hay que asustarse por la tecnología, por la inteligencia artificial. O sea, yo que Yuli sabe que amo los libros, porque los amo con locura. Yo tengo una biblioteca, yo los amo, y los libros físicos los amo. Cuando salió la IA, yo me asusté como profesora y dije, Dios mío, hay que cambiar. O sea, ahora todos los muchachos tienen todo ahí. Entonces, ¿qué decía yo? Temor y luchar y hacer una campaña de no inteligencia artificial o ir a ver qué es eso. Y de una vez me fui a ver qué era eso. Y dije, wow, esto es una maravilla, ¿qué es esto? Dije, wow. Y yo comprendo. Entonces empecé a comprender a mis alumnos, no luché contra ellos. Lo utilicé eso como un canal de comunicación afectiva. Chicos, enséñenme eso cómo es. ¿Dónde me meto? No, profesora, mire, métase ahí, usted eso es gratis, no sé qué. Y empecé a explorar. Entonces no se trata de luchar contra lo que no es una guerra realmente. Es algo que ha venido al mundo a, como todo, modernizarlo, pero como todo tiene sus pros y sus contras. Entonces, hoy día, luchar contra y voy a referirme a la etapa que yo trabajo fuerte, luchar contra un adolescente hoy día, contra algo que forma parte del mundo, es una guerra que no vas a ganar y que te vas a ganar es más enemigos. No, no luchen, involúcrense. Ustedes tienen hijos que les gusta jugar videojuegos, métanse a ver qué es eso. Conozcan un poco y háganle un poquito de preguntas que los ayuden a saber si realmente eso les enseña algo. Pero irnos con esta versión de que eso daña el cerebro, lo quema, no te enseña nada, solamente mata gente y mira que los libros son importantes porque cuando yo era chiquita yo leía y mi abuela, eso no lo escuchan. No te están escuchando. Les entra aquí y por ahí mismo les sale. Entonces, involucrarse un poco, tomar el tiempo para darnos cuenta de por qué les gusta, qué les llama la atención. Y ustedes no tienen idea de lo que descubren y aprenden. Yo tengo alumnos que te dan cátedra de la cultura de la inteligencia artificial, del por qué es bueno. Entonces, claro, educaciones ya más avanzadas han comprendido que no pueden quitarle a los jóvenes todo, sino más bien aprender de cómo regular y motivarlos e incentivarlos para que la actividad física, la lectura, ¿verdad? Ellos puedan ver los beneficios sin imponérselos. Entonces, para mí no luchar, sino volverte parte de lo que existe y trabajar en esos espacios tuyos. ¿Cuáles son tus espacios más cercanos? Tu familia, si eres profesor, tus alumnos, si eres coaching, bueno, tus programas, ¿verdad? Eso te ayuda a expandir
esa zona de comprender todo, pero querer hacer campañas en contra de algo en el mundo va a ser un poco más difícil. Si no trabajar en, como dice mi Yulis, que yo he aprendido tanto de ella, ese mundito. Esa palabrita me la robo de ti. Trabaja ese mundito tuyo en afectividad. Realmente, si nos ponemos a ver, la tecnología no es algo por lo que tenemos que luchar. Tenemos que aprender y tenemos que, como todo en esta vida, formar nuestras normas y nuestros controles, de saber en qué momento sí, en qué no y para qué. Hacernos esas preguntas. Entonces, no luchen. Métanse a ver qué está pasando y permitan que esos jóvenes descubran si realmente eso les está beneficiando en lo que ellos quieren a futuro. Es un trabajo de transformación y es un trabajo paulatino. No se trata de quitarles algo que el mundo les ha dado ya y que ahora lo quieren privar. Es como, yo pongo este ejemplo porque a mí me gusta el medio ambiente. Es como el problema el deshielo, el problema del medio ambiente. Lo descubrimos hace tanto y no lo hemos podido controlar porque queremos erradicarlo quizás desde una manera distinta y no trabajar poco a poco. Ahora se han visto medidas más, pero yo no sé si ustedes recuerdan, el plástico antes era lo máximo. Lo máximo, ¡wow! Y ahora no queremos plástico. Bueno, no queremos, ya hay mucho. Igual va a pasar con esto. En su momento fue un descubrimiento y ahora estamos tratando de quitárselo. Entonces, no va a pasar de la noche a la mañana. Hay que trabajar en esa transformación de manera afectiva, con ellos ahí, aprendiendo de ellos y escuchándolos, porque si hay algo que a mí me apasiona de estudiar, de trabajar con adolescentes, es que aprendo mucho de ellos. Ellos nos enseñan mucho y ellos saben. O sea, hoy día, de hecho, la tecnología los ha educado muchas veces, a veces más que la propia educación escolar. Y eso, darnos cuenta es un poco triste porque nos estamos quedando muchas veces como educadores. O sea, los sistemas educativos se están quedando atrás y también a veces los padres, porque van y buscan todo de una manera inadecuada en redes sociales, en Google, en su teléfono, y ahí las respuestas ustedes saben que no siempre son las más positivas, ni son las mejores para ellos. No luchen. Me alegro de haber traído la palabra para que la gente cantara tu gran mensaje, Bueno, que en eso se trata, ¿no? sí. Yo quería también aportar Ujú. el concepto de preparar a los hijos para que sean capaces de utilizar esta herramienta. Y la preparación no es de hoy para mañana, es en función de la relación que tienes con ellos, de cómo les has enseñado a relacionarse, a dudar de todo lo que vean, a preguntarse, a cuestionarse, a preguntarse el para qué, si esto me aporta o no me aporta, que has comentado antes, Jennifer. ¿Cuál es el motivo de estar usando esto? ¿En qué medida esto me ayuda o no me ayuda? Y si tengo la mente lo suficientemente desarrollada, y por eso el acompañamiento de los padres para estar al lado al principio del uso de estos dispositivos, ¿no? Para que sepan gestionar determinado contenido que van a encontrarse, o determinada información con la que se van a encontrar, y poder modularlos. Y que nosotros como padres les podamos hacer ver que todo lo que vean ahí no tiene por qué ser verdad, y que tienen que dudar, y que tienen que cuestionarse, y que tienen que preguntar, y que nosotros tampoco sabemos lo que es verdad y lo que no, y que tendríamos que investigar más, ¿no? Y profundizar. Entonces yo creo que desde ahí podemos estar un poco más tranquilos, desde si conseguimos que nuestros hijos reflexionen sobre las cosas que ven en redes sociales o en pantallas, en general en el mundo digital, y se hagan preguntas un poco más allá de lo que simplemente están viendo, les estamos capacitando para que sepan usar esta herramienta y el día de mañana la inteligencia artificial, como decía Jennifer, y lo que vendrá, sea lo que sea. Julie, ¿cómo ves tú? Bueno, escuchándolos, en escucha efectiva, como nos regala Jennifer, aquí hay un tema de ejemplo, ¿no? Y de qué queremos, de dinámica familiar y de qué consentimos en nuestra familia y en nuestro hogar. Mucho de lo que ocurre en la sociedad es porque somos permisibles y nos damos el permiso en nuestros hogares, ¿no? Y también ponemos pantallas a la vida real. Tenemos una vida interna en el núcleo y cuando salimos tenemos otra, ¿no? Entonces, esa pantalla que estamos poniendo, ¿qué tal pantalla? ¿Es la pantalla digital o es la pantalla que le estamos dando de cara al mundo, ¿no? Si yo coloco el ejemplo a mis hijos,
Yo, igual que ustedes, soy inmigrante digital, yo tampoco crecí con pantallas. Y para mí es un recurso de trabajo, pero me pongo mis horarios y yo me autopongo mis horarios. Soy ejemplo. Ahorita que estoy viviendo aquí con mi hija en Malta, pues tenemos normas. Esta es la casa de ella, pero aquí cuando nos vamos a acostar a dormir 1 hora y media antes, 2 horas antes de acostarnos, no hay móvil. Es decir, somos adultas las dos, pero ya yo tengo mis propias normas, autonormas que yo me impongo por mi salud mental. Entonces, hay que entender también un poquito eso, ¿no? ¿Qué tanto son esas dinámicas individuales y cómo llevamos esas dinámicas a la familia? ¿Y qué tal somos conscientes del aporte o de lo que estamos aportando negativo a la sociedad? Entonces, ustedes, por ejemplo, Jennifer, evidentemente sé que tienes varios años trabajando con familias y con adolescentes. Esas dinámicas familiares en los últimos años, ¿qué tanto has visto tú cambios de aporte, de beneficio del coaching a esa generación panameña que tenés el honor de acompañar? Bueno, las dinámicas familiares tienen un antes y un después de la pandemia. O sea, pasó algo muy interesante, ¿verdad? Porque durante la pandemia, sabes que tuvimos esa encerrona todos y muchas familias se dieron cuenta que no se conocían, que no se soportaba, ocurrieron muchos divorcios, separaciones, muchos problemas emocionales en los adolescentes, o sea, un montón de cosas. Hubo como un antes y un después, yo creo que para todos, para todo el mundo realmente lo hubo, ¿verdad? Pero las dinámicas han cambiado no solo con la pandemia, sino en el correr del tiempo, por cómo ha evolucionado el ser humano y los cambios que han habido y leyes que han ido aceptando en ciertos países, en otros no, decisiones, cómo se va viendo la estructura familiar, el matrimonio. O sea, yo soy de las que aboga porque sí se dé un aporte importante a la base de la sociedad, que es la familia. O sea, para mí la familia sí es importante y aunque nosotros tengamos eh, familias que son amigos entre extraños, ¿verdad? La familia de sangre sigue siendo familia y aportar por ella y apostar es importante. ¿Qué cambios han sido súper cruciales para toda estructura familiar y para la educación con los jóvenes principalmente? Lo que piensa hoy día el ser humano de la estructura llamada familia. O sea, hoy día se ven a nivel de toda Latinoamérica, porque yo trabajo con Ecuador, Perú, Colombia, les estaba contando a Carlos y a Francisco que tengo alumnos hasta en Japón que son venezolanos y que están viendo cómo es la cultura de Japón diferente a la de Europa y de la Latinoamérica. Y es increíble porque todo eso influye en cómo hoy día estamos educando a los jóvenes, porque los jóvenes ven otras cosas que antes no se veían. Entonces, lidiar nosotros como padres, que venimos de otra educación, venimos de unas cosas que le llamaban valores antes nuestros padres, como ser obediente, porque eso es un valor. Tienes que hacerle caso a tus papás porque son mayores. Y ahora, ¿qué nos dice todos los estudios? Es que no, el hijo adolescente no tiene que ser obediente, tiene que tener sus propias creencias también y saber ser un poco disruptivo para no creer todo lo que le dicen, porque realmente no todo lo que te dicen es lo que es, pero antes nos decían así. Entonces, todo eso ha traído como un revuelo que, Dios mío, o sea, es algo increíble porque hay como un remolino de ideas que todas van a estar basadas en cómo es la estructura familiar y aterrizo en esto que es preocupante, pero es importante para que lo tomemos en cuenta. No tenemos una estructura familiar definida, nos casamos, tenemos hijos y vamos como por inercia. O sea, no hay normas, no hay reglas, no hay límites, y lo sé porque me preguntan, pero ¿cómo hago si yo lo castigo y no hace caso? Entonces yo digo, pero ¿por qué lo castigas si es un adolescente? Edúquelo y enséñelo a que hay consecuencias, no, pero es que no hay normas, siempre le he permitido que haga, y ahí viene lo que dice Yulis. Si tú eres un padre 100% permisivo y siempre lo has sido, no pretendas que a los 15, 16 años vayas a poner una regla y la vayas a seguir, porque no sabe hacerlo. No sabe, no le has enseñado. Entonces, no se sientan culpables, papitos, pero sí siéntanse responsables. Porque realmente son los adultos, no es lo mismo, ¿ah? Y yo con mi mente abogada aquí, no es lo mismo la culpa que la responsabilidad. Somos responsables. Y cuando decidimos traer hijos al mundo, como sea que lleguen, ya tenemos una responsabilidad para el que no estamos preparados, obviamente, pero podemos aprender.
Y mientras se haga todo más temprano, el hijo aprende porque trae bases ya. Porque si no, entonces va a empezar a ver cosas de afuera, que es lo que le va a impedir comportarse en un medio que él ya está acostumbrado porque se ha comportado como siempre ha querido y nadie le ha dicho nada. Entonces, tener una estructura mixta en donde a veces sea permisivo, haya un poquito de democracia, que hayan normas y reglas, hace que tu familia y tu estructura familiar vaya como todo como en un engranaje solo. O sea, hay trastes sucios, ya se sabe qué pasa. Son las 9, ya sabes qué va a pasar en esta casa a las 9, las 10 de la noche, la hora que tengan. Estamos en la mesa, ya se sabe. O sea, ya no lo tenemos que decir porque nos hemos movido así como hábitos. Pero sabemos que lo más difícil del ser humano es tener hábitos. Entonces, no es que hay un podcast muy famoso que yo tengo de la revista Selecta Magazine que me hacen esta pregunta. ¿Qué ha sido lo más difícil durante el proceso con las familias? Y yo digo, los padres. Los padres hemos sido los más difíciles porque no queremos comprender que el mundo ha cambiado, no los adolescentes, y que tenemos que saber qué está pasando en este mundo. Tenemos que aceptar que ellos han llegado a un mundo totalmente diferente, que como dice Carlos, no lo vivimos nosotros afortunadamente por una parte porque no teníamos tantos conflictos como ahora que atender, pero los padres a veces somos esas cabecitas cerradas, como yo digo, que no queremos abrirnos a las posibilidades de aceptar a nuestros hijos con lo que viene, en beneficio de poder educarlos de una manera más realista, porque hay realidades. Una serie de cosas muy fuertes que, bueno, no son el tema aquí, pero también esto de esta evolución del feminismo, cómo es llevado, ¿no? De que la mujer, a veces como madre queremos competir con la figura masculina cuando somos mujer y hombre y realmente es un match hermosísimo si se logra trabajar, que no tenemos por qué irnos a los extremos, pero todavía en este siglo no logramos verificar eso en beneficio de la base de la sociedad que es la familia. No nos entendemos como seres humanos y hay que trabajar en el entorno más cercano, que son nuestros hijos, porque recuerden que ellos salen al mundo y nosotros no vamos a estar ahí siempre. Entonces hay que verificar que ellos tengan al máximo esas herramientas y habilidades para saber qué decisiones tomar cuando estén solos, porque no vamos a estar con ellos siempre. Estar con ellos siempre, qué belleza. No podemos estar con ustedes siempre. Ya estamos ya llegando al final. Así es. Te lo digo yo que ya los míos hoy ya, cada uno son hombre y mujer y adultos y bellos y hermosos. Bueno, José Francisco, ya estamos llegando al final. Sí, yo voy a lanzar un poco la preguntita del poder de traerlo bajo su experiencia que han tenido, ¿no? El poder del coaching, cómo acompañan, qué es lo que hace el coaching cuando acompaña a esas personas, a esos adolescentes, a esas familias, a sus padres, ¿no? Y bueno, ya cierras tú. Un poco. ¿Alguna experiencia que habéis tenido ambos, en Carlos y Jennifer Carlos, en el tema de que les ha llevado a, bueno, que queréis contar sobre algún caso de éxito y que habéis trabajado y bueno, que queréis plasmar aquí ahora en este encuentro? Yo quería aportar, como caso de éxito, es cualquier padre que me llama, simplemente por el hecho de que muestra interés en su hijo, muestra responsabilidad por su hijo. Ahí Y está. yo creo que si es un caso de éxito en potencia, siga trabajando conmigo o no trabaje. Al final no va por ahí, va por el hecho de que es un padre que quiere aprender, padre o madre que quiere desarrollarse y que quiere crecer. Pero quería concretar uno que era un vínculo familiar era una familia con recursos en Valencia, que tenían 3 hijos. Y la madre tenía un vínculo muy, muy tóxico con el hijo mayor. Tenía 24 años el chaval. Yo al chaval no le llegué a ver nunca. Nunca hablé con él. Nunca hablé con él. Solamente vi a la madre. Y cambió. Y cambió el vínculo. Y cambió el vínculo porque cambió la forma en la que la madre veía a su hijo. Simplemente una mirada diferente por parte de los padres, donde transmitamos igual menos frustración o menos decepción o menos dolor o menos enfado y un poco más de curiosidad por el motivo por el que hace las cosas el hijo, hace que el vínculo crezca de una forma tremenda, tremendamente sana además. Y bueno, creo que es una reflexión muy, muy potente, ¿no? Simplemente ese cambio de mirada y ese acercamiento a entender y a conocer al hijo
es la clave para que una relación padres-hijos mejore y podamos ayudar a nuestros hijos desde esa perspectiva, ¿no? Si no, es imposible ayudar. Bonito. ¿En tu caso, Jenny? Bueno, en mi caso hay varios que me han movido a mí, pero hay uno en especial que todavía me sigue moviendo, que ha pasado 2 años ya, pero me sigue moviendo porque los padres me siguen escribiendo y eso me llena de emoción. Yo digo que el éxito lo sientes como aquí adentro. Cuando el padre te da una retroalimentación de algo y te mueve adentro y quieres como llorar, porque tú dices, wow, algo bueno estoy dejando. Hace 2 años yo atendí a una adolescente que tenía en ese momento 16 años, de Costa Rica, que ella tenía padres que eran padres separados y decidieron tomar mi programa y pasaron los filtros porque yo hago entrevistas con los padres, luego con el adolescente, para que se comprometan, ¿no?, al programa. Ella quería estudiar arte y su papá, que estaba ya separado de la mamá, quería que estudiara medicina porque era la línea de la familia. Y decía que ella estaba capacitada para estudiar medicina porque era excelente alumna en todas las materias, matemática, física, pero ella quería estudiar artes y de hecho se había ganado una beca. La mamá quería que estudiara arte porque era lo que ella quería. Obviamente eran padres separados y tenían una relación muy hostil. Discutían, inclusive me tocaba a mí ser árbitro a veces en las sesiones porque ellos discutían en las reuniones con ellos y era difícil, o sea, fue un tema, un caso muy difícil. ¿Qué sucedió? Porque esto fue hace 2 años. Ella se logró en la clarificación del programa, que tuvieron un programa 3 meses conmigo, que es lo que duran los programas. Ellos clarificaron en permitirle a ella que estudiara arte, ellos mejoraron su relación de hostilidad, lograron llevarse mejor. Sin embargo, pasó algo muy interesante que ahora se ve y es que esta adolescente, que hoy tiene ya 19 años, entró a su carrera de arte y ahora está estudiando una especialización para dedicarse y hacer talleres a niños con enfermedades raras para darles arte a los niños. Entonces se está inclinando por el lado de la medicina de alguna manera y el papá hoy día me agradece y me dice que como una cosa llegó a la otra porque al final ella se dio cuenta que sí tenía habilidades para eso, pero se fue dando cuenta en ese poco a poco. Entonces no solo resultó que sus padres mejoraron la relación, sino que ella tomó una decisión que estaba segura de que quería y ahora se está inclinando por algo que ella sí tenía la habilidad para hacer. Realmente quizás no era ser médico, pero sí ver algo del método científico por la parte de las enfermedades raras con los niños y cómo el arte iba a ayudar a eso. Todavía hoy día los padres me siguen escribiendo y agradeciendo cómo el programa la pudo ayudar a ella a darse cuenta de las cosas y a ellos a darse cuenta de cómo el que mejoraran la relación ayudaba a su hija en su crecimiento. Es algo bonito porque es algo que se ve mucho hoy día en las estructuras familiares y muchas veces los coaches nos sentimos, no sé tú, Carlos, pero nos sentimos impotentes a veces en no poder intervenir como ellos quisieran porque a veces ellos quieren que les demos pautas. Díganme qué hacer, cómo hago, cuál es la clave y obviamente no es la idea. Ni tampoco es la idea que se queden con nosotros toda la vida porque a veces quieren estar toda la vida ahí con nosotros por el temor ese, ¿no? Pero ese ha sido uno de mis casos de éxito que más me ha movido. Yo todavía al sol de hoy sigo llorando con los mensajes que ellos me mandan, pero de alegría, de saber que esta disciplina aporta tanto a las familias del mundo. Qué bien. Eso. ¿Te ha parecido, Yoli? Ay, me ha parecido que es hermoso escucharlos y ahorita que Jennifer lo dice, me recuerdo una clase con Jennifer que pegó un grito en la plena clase y me dijo, con estas maestrías voy a abordar a las familias. Sí, porque a mí, hago un paréntesis, a mí la que me enseñó las maestrías fue Yulis. Yo estudié con ella y yo se lo agradezco toda la vida y lo menciono, Yulis. No tienes idea cómo menciono yo a mi maestra de maestría. Lo aprendí de una manera que yo veo las maestrías en cada andar. En cada andar las veo y todavía ando viendo cuáles son mis irregularidades, pero te lo agradezco mucho. Gracias, mi amor. Y esos son casos de éxito donde el coaching acompaña a las diferentes profesiones, los diferentes desempeños en los roles que tenemos. Ya nos tenemos que despedir y un mensaje final para ese papá, pero un mensaje cortico, Carlos, y termina Jennifer. Ese mensaje que le dirías tú a un padre que tenemos al frente, que nos va a ver postdatado cuando vea el video, para mejorar su relación de comunicación, de afecto
con su hijo adolescente. ¿Qué le dirías, Carlos? Yo les diría que se centren primero en conocerse a ellos mismos como personas y en conocer a sus hijos, en cómo son, en qué les gustan, en cuáles son sus valores, sus fortalezas y que les hagan muchas preguntas desde la curiosidad sincera y desde las ganas y la voluntad de profundizar en esas aguas profundas que comentaba antes Jennifer, ¿no? Esa reflexión creo que es esencial y desde ahí se puede ayudar muchísimo. Y desde Bueno, ahí sí. aportamos. ¿Y tú, mi Jennifer? Bueno, yo les diría que actúen como padres desde el amor y la aceptación y que no olviden que alguna vez esos hijos adolescentes fueron pequeños, que los necesitaron de alguna manera y ahora los necesitan, pero de otra. Necesitan de su compañía, necesitan ser escuchados y no teman sentir que se están equivocando como padres. Aceptación y amor. Con aceptación y amor les decimos gracias. No, gracias a ustedes, ha sido Por maravilloso y el tiempo se ha ido rápido. Sí, señor. ¿Verdad, Francisco? Vamos a despedirlos. De verdad, muchísimas gracias, Carlos. Jennifer, con ustedes provoca ser padre de adolescente. Ay, bueno. Totalmente, la verdad. Pondremos todas sus redes en nuestro copy de la publicación y para que puedan acercarse a lo que hacen ellos, ¿no? Tanto Jennifer como Carlos, lo poderoso que hacen, lo que contribuyen mediante el coaching a esa familia adolescente que tanto lo necesita y lo que contribuyen a esa familia adolescente y a lo que contribuye al mundo, a un mundo mejor, que también es lo más bonito, y desde el amor, como dice Jennifer también, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, Carlos, Jennifer, a Julis, que está ahí súper contenta. Y bueno, esto ha sido otro capítulo más de la IAC, el programa de la confianza. Hemos estado en un estado de confianza, abriendo nuestros corazones para poder darles lo mejor sobre todo Jennifer y Carlos, y darles lo mejor que saben. Y próximamente estaremos con otro capítulo más, con otro programa más, perdón, hablando del coaching financiero, ¿vale? Ese que tanto también muchas familias necesitan educación por esa mirada, ¿no? Tener buenas familias, educación financiera. Bueno, pues Hasta el próximo programa. hasta el próximo Muchísimas programa. gracias. Muchas gracias. Todo. Hasta luego. Chao. The International Association of Coaching. Home of the Coaching Masteries.